Salve, salve família! Velho, vocês são uma figura demais. Salve, salve família, satisfação imensa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da nossa TV brasileira. A gente podia colocar isso aqui como uma TV, né? Podia. Colocar canal, chegar lá na SBT, vender os royalties. Já pensou? Aí, ó. Aí, já temos um apoio. E galera, vamos lá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio, hoje com um convidado muito especial. A gente vai apresentar pra vocês já, porque como de praxe, nós temos o anúncio dos nossos patrocinadores. É isso aí, galera. Tô ficando bom, não tô? Tá ficando maravilhoso. Fala que mal pra tu ver. Ganhar minhas contas. E esse podcast ele só é possível graças aos nossos patrocinadores que acreditam no projeto desde o começo. E dentre eles está a Rijo Pijama Cirúrgico, que é o melhor pijama que você tem. A publi dela tá lá no nosso Instagram. Vai lá conferir os modelos e entrar em contato com as meninas. Outro patrocinador, que esse sim é o nosso primeiro patrocinador, aquele que acreditou na gente desde o primeiro episódio, é a Dom Vigílio Pizzaria, a pizza que você vai pedir enquanto assiste esse maravilhoso episódio. E a galera da Prev Medicina e Diagnósticos, a melhor clínica de diagnóstico por imagem do Tocantins. Vai lá fazer o seu exame, para o seu médico ter o melhor exame em mãos para dar o seu melhor diagnóstico. E é claro também o patrocínio da nossa querida Portal do Sul. Oh, falta o papelzinho aqui pra não colocar, depois você manda. Não, mas tem uma coisa melhor do que o papelzinho ali, ó. O original. O original. Ô, rapaz, cueca virada. É o nome disso, é gosto ali. Ah, grosso é o caralho. O primeiro convidado a ser recebido. Minha mãe falava que sempre foi cueca virada. Com as nossas deliciosíssimas cuecas viradas, tá? Aqui, ó, pessoal da publi lá do Instagram. Se você quiser só ir almoçar lá na Portal... Opa! Você garantir a sua cueca virada, aí, tá? Pedrão. Então. Isso aí é bom pra caramba. La madre de él siempre me recibe con dos cuecas viradas cuando voy al Portal del Sur. Tá vendo? Nataré yo lo conocí cuando crianza. Él no lembra, pero yo conocí a él cuando crianza. Mês passado. Galera, então vamos lá. Hoje a participação especialíssima do nosso querido amigo Pedro Coelho. Alô, Pedron. Todo mundo conhece, excelente cirurgião geral, colega de trabalho. Graças a Deus aprendo muito com ele. Inclusive estávamos aqui agora há pouco discutindo o caso, que vocês não entenderam nada, né? Isso, mas um dia, quem sabe, se Deus quiser, se você fizer cirurgia, né? Parece que cirurgia é de tripa, né? De osso. Osso é outra coisa. Então sejam bem-vindos aí, vamos começar a nossa rodada de entrevistas. Mas antes, queria que tu se apresentasse. Vai que tem alguém que não te conhece. Bom, eu me chamo Pedro Manuel González Cuellar. Vocês percebem que minha fala é um pouco enrolada. Tenham paciência. Vou tentar falar o mais lento possível. ¿Por qué? Porque yo me considero brasileiro. En realidad soy natural de otro país, pero ya soy brasileiro por los años que llevo aquí. Y una cosa importante, esta tierra, Tocantins específicamente, Palmas me acogió como un filho. Fiz mi familia aquí en Tocantins y de aquí sou quando vai para o céu. De aqui não saio nunca mais. O rei do HGP, o rei da UFT. Muito bom você estar vindo, cara. Muito obrigado. Valeu demais. Fiquei muito honrado quando me falaram, né? A Cíntia falou que você tinha aceitado o convite de estar aqui. Essa é a nossa humilde casa, onde a gente acaba gravando e tal. E eu acho que tem muita gente que quer aprender com as tuas histórias, inclusive eu. Você sabe, eu sou fã declarado de você, já te falei. Não só pela pessoa que você é, mas pela capacidade técnica cirúrgica que você tem. Por isso que onde eu te encontro, eu falo, porra, e aquele caso ali, aquele paciente e tal. Porque você tem uma experiência muito grande, Pedro. E você passa a experiência técnica pra gente, mas você passa a experiência de vida. Deve ter sido meio... A gente até quer saber, né? Como é que foi sair... Cuba, não é? Sim. Sair de Cuba pra vir pro interior do Brasil, pra Tocantins. Como é que foi esse rolê aí? Que aconteceu? Foi muito simples. Nós nos formamos como médico geral em 1984. Setembro de 1984 é una carrera que exige 6 anos intensos de estudo, es a dedicación integral, eso de que você trabaja de noite, estuda de día, no, ahí es dedicación especial, no existe prueba de segunda chamada, si tú reprobas, vas para la rua y a trabajar en la agricultura, entonces es bastante difícil mantenerse durante 6 anos
Es una carrera que se estuda por méritos, o sea, tú tienes que hacer una prueba para comenzar. Terminando los 6 años, tú llegas al posgraduado, que es como se llama, tú tienes que servir al país. Y obligatorio, es servicio social obligatorio que dura de 2 a 4 años. En esos 2 años iniciales, você puede hacer un examen de especialidad para concurrir una especialidad. Ahí si tú pasas en el examen te exoneran, o sea, te liberan del servicio social. Ese servicio social puede ser en 2 frentes, o en el interior del país o en otras regiones del mundo. Ahí en ese caso a mí me tocó ir a otras regiones del mundo a trabajar como médico general y después tuve la oportunidad también de trabajar como médico residente en otros países. Una cosa importante es que en el año 1997, con el triunfo de Siqueira Campos, él tuvo la idea de hacer un convenio de 10 médicos para asesorar el trabajo de salud pública de Tocantins. En la época el secretario era el difunto doctor Eduardo Medrado, que el ITEPAD de Araguaína tenga el nombre de un pabellón, tenga el nombre de Lamas. Él era el secretario de salud, médico cirujano, por suerte. ¿Él era cirujano? Cirujano de la Bahía, natural de la Bahía. Ahí nos conversamos mucho. Y llegando ese convenio, nos tuvimos que pasar, en la época era el antiguo examen de 100 preguntas. Tú tenías que inscribirte en una universidad antes de tener el CRM y hacer una prueba de 100 preguntas. Ahí te preguntaban desde... De todo. Oftalmología, por ejemplo, a mí me salió, ¿qué tipo de técnica tú utilizas para un glaucoma? Faço ideia. No, para un médico general. Entonces, yo acho que esa fue la importancia de después colocar el examen nacional, porque son exámenes objetivos. Uma prova de proficiência médica, então. Era una prueba violenta. Ahí nos llevaron para la Universidad Federal de Río de Janeiro, a esos 9 colegas. Ahí pasamos y vinimos a actuar en Tocantins, específicamente en el Hospital Don Orione, Hospital Regional de Araguaína. Sí. Cuando en la época Araguaína era muy pequeño, imagínate, 1997, 98, Palmas, que hoy tiene 33 años, Palma estaba comenzando. Tú entró por Araguaína, entonces. Por Araguaína. Ahí fuimos para Araguaína y ahí en la época hubo algunos problemas con la situación de las cirugías en Puerto Nacional. Y ahí en Puerto Nacional, el secretario, que era muy amigo mío, porque yo era el único cirujano que venía en ese grupillo de 9, venía un cirujano, un anestesista, un ortopedista, 2 patologistas, un pediatra, un clínico. Era un grupo de acción rápida completo. Ahí él me designó para ir a Puerto Nacional a resolver los problemas. En la época no había cirujano, inclusive actualmente de los cirujanos que había, só fica uno, que es el doctor Carlos Brasileiro, una persona, fue mi primer amigo que yo tuve aquí, me recibió con los brazos abiertos, lembro que me pusieron... Buenísima, muy bueno. Lembro que me pusieron de plantón sexto y domingo era mío. Ahí esa fue la idea. Ahí yo actuaba como cirujano, pero no tenía título de cirujano. O sea, tenía mi título de especialista de primer grado en cirugía general, pero por otro país. Então tu chegou aqui, tu não tinha o... Título de cirujano, yo nada más tenía título de médico revalidado en la Universidad Federal de Río. Tu tinha a técnica porque tu tinha feito lá. Yo había feito mi residencia. Mas chegou aqui. Pero cuando llegué aquí, para tú ejercer oficialmente, tú tienes que tener un título. Pero como el primer punto del Consejo Federal de Medicina es que tú como médico puedes actuar en cualquier área, tú puedes hacer todo. Ahora, si tú eres en algo, ahí es que te dicen, tú eres especialista, no eres especialista. Y eso fue lo que aconteció. Yo fui para Porto desde esa época y en Porto me mantuve hasta la inauguración antes de la inauguración de la HP, cuando el hospital de Palma ficaba en la 51, que era un hospital pequeño, un hospital regional. ¿Lembra qué año que inauguró a HP? 2005. 2005. 2005 exactamente.
Eu pensei que era mais velho. No, el Hospital de Palma estuvo Também construyéndose achei. durante 15 años. Onde era muito pequenininho? Era en la 51, eso fue destruido, fue removido y hicieron la plaza de la 51. Sí. Cuando tú entras en la 51 frente a la prefectura, Sim. esa plaza que fica en el centro, todo eso era el Todo era- complejo hospitalar. Que en la época mucha gente faló, ¿por qué no dejan esto aquí como un hospital secundario del municipio de Palma? Fue una cosa que se destruyó totalmente en un hospital que resolvía la situación de Palma. Pero Palma tenía 100.000 habitantes. Meu Deus. 100.000 habitantes era poco. Ahora nos estamos en casi 300.000 habitantes tenemos ahora en Tu Palma. concorda que a gente precisa de um hospital municipal. É, Que tá um passando hospital da hora. municipal se precisa con urgencia. Y eso es el reflexo que estamos viendo de las situaciones que acontecen día a día, que el paciente ven encaminado un poco más atrasado de la UPA por el sistema de regulación. Llegan los casos más avanzados y más difícil acceso a la población de Palma, porque la HGP es un hospital no solo do Estado, es un hospital multiestadual. Aquí ven gente de Mato Grosso, de Maranhão, Nossa, tipo um toda- Fresa, eu recebia de la muito Bahía. lá do Mato Grosso. Entonces, esa fue mi situación y gracias a esa decisión del secretario en la época, imagina usted yo con 33 años, soltero, novinho, cirujano, llegué a Porto y todo el mundo llegaba y decía, ¿y dónde está el gringo ese cirujano? Porque imagínate usted llegar a Porto, los últimos extranjeros que estaban en Porto Nacional fueron las freiras francesas del colegio... del colegio Sagrado Corazón de Jesús. Ahí tuve la suerte de conocer a mi esposa que trabajaba en el hospital biomédica y fue la brasileira más bonita que yo vi. Ah, que lindo! Carta aos meninos de 20 anos aí, meu filho. Graças Y ahí desde el 2090, de 1999 enamoramos y ya llevamos 23 años de casados. Entonces, Porto Nacional fue una cosa que me abrió las puertas. La gente me pregunta, ¿y cómo se ficó? Es muy simple. Había una cosa en Cuba que se falaba, no, el cara que fica, no, es más cubano. No, si tú haces todas las cosas legalmente, tú resuelves tus problemas. Yo me lembro, yo era enamorado de mi esposa y no fuimos los dos a Cuba. Ella con un medo, imagina, una menina criada en otro sistema y aquella cosa del comunismo. Entonces, era una situación bien difícil. Él dijo, no, voy con calma, nos vamos a pedir permiso y tú vas a ver que nos vamos a morar tranquilamente. Y fuimos y pedimos todos los permisos, me autorizaron y casé. Inclusive hasta el embajador vino aquí, en la época el embajador del país, de nuestro país, y fue todo muy legal y hasta los días de hoy estamos juntos, tenemos un filho que no quiso saber de medicina, no sé, parece que él veía el sacrificio, el sacrificio de la madre y del padre, porque en ese trayecto Luciana era dona de un laboratorio de biomedicina, después era concursada desde el 1994 del LACEN, fue director del LACEN. El menino vería que uno siempre estaba en la juga trabajando, que medicina, y él iba conmigo al hospital y eso, y cuando tuve 15 años me falou, pai, te voy a falar una cosa seria. Aí eu fiquei, você já fica com... pai, no fique bravo, pero yo no quiero ser, yo pensé que era otra cosa, pai, no fique bravo, pero yo no quiero ser médico, yo quiero ser abogado. Y, y ahora está estudiando en São Paulo, porque él quería São Paulo. Mas tu queria que fosse médico? Yo hubiese querido que fuese médico, Bruno, en realidad. A gente pode querer, né? Não é vergonha de falar. Tipo... Yo quería que él fuese médico, es una cosa bonita, y como había aquí en Palma una tradición, pongo ejemplo de el doctor José Augusto, que ya no se encuentra entre nosotros, los filhos, inclusive hay un Pedro que estudia en el ITEPAD de Palma, gente muy boa. Conocí ese menino cuando nació, todo el mundo quería ser médico y él andaba en esa tropa. Dije, él también a lo mejor quiere ser médico.
los otros fillos de médicos, ginecologistas, actuales profesores del ITEPA, los vi meninos que ahora son médicos y profesores, fillos de médicos. Entonces, fue una cosa que me impactó, pero yo respeto las decisiones de él. Yo acho que uno tiene que estudiar lo que uno gusta. Cuando uno hace las cosas que uno gusta, las cosas salen mejor, salen con más amor, salen com uma perfeição melhor. E dá pra ver que tu gosta pra caramba do que tu faz, né? Eu gosto demais. É impressionante. Agora tem o Pedro Coelho no plantão, eu falei, "Ih, meu Deus do céu, eu tô feito. Tô feito. Porque aí se eu passar algum perrengue, eu já vi quem eu... Opa, vem cá, me ajuda aqui. E ele é fominha, ele sai catando os pacientes e vai levar pra operar ele. Meu filho, tu O pessoal da equipe vai correndo atrás. Não, doutor, não tá pronta a sala ainda não, pelo amor de Deus. Ele vai chegar perto de tu, tu tá de jejum? Tu tá de jejum, Se apetite seu não serve pra nada. Vamos tirar ele. Vamos cá. Doutor, o senhor está envolvido com o ensino, né? E eu acredito Até a tampa. Até a tampa, né? E eu queria, assim, que o senhor colocasse, fizesse um posicionamento com relação, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Fazer ou não fazer medicina fora do Brasil. E o senhor acha que tem muita diferença com relação à formação lá, com a formação daqui? Qual que é a visão do senhor com relação a isso? Eu conheço as duas fases. Há uma coisa real. Há uma série de pseudo-faculdades que se han formado ahora en el exterior para... Son como máquinas de hacer médico. Te falo con honestidad, recientemente este año, visité el Paraguay en una ciudad pequeña, 5 facultades de medicina, no presenciales. No presenciales. Es difícil formar médico de ese jeito. Es una cosa interesante. No sé qué va a acontecer en el ensino. No estemos en estos momentos contado por el Consejo Federal de Medicina una visita que hizo el Ministerio de Educación, 25.000 jóvenes brasileiros estudiando en el cono sur, o sea, Paraguay, Argentina, Bolivia. Y hay que analizar esa situación. Recientemente salió en El Fantástico, en otra emisora de televisión, las dificultades que están pasando esos meninos. Yo he hecho que el gobierno debería dar a esos meninos algún tipo de bolsa o alguna cosa especial para que esos meninos volten para la teja y estudien aquí. No tenemos facultades para formar gente. Lo que esa gente que van a estudiar fuera, ellos no tienen las condiciones económicas para pagar una facultad de aquí. Y ustedes saben que ese problema de las universidades públicas, hay un gran porciento que es por cuota, pero debería ampliarse la demanda para esos que están estudiando en el exterior, dar una bolsa para que todos retornen. Hay algunos que salen muy bons. Yo tengo un ejemplo. Yo encontré con una doctora que yo sé que ella estudió, palmense, la vi crianza, estudió fuera, revalidó en el examen nacional y la menina es boa, está en la sala vermelha hoy. Y es boa, yo la estaba analizando, hollando, le pedí el prontuario para ver cómo era la prescripción de ella. Óptima. O sea, esa se formó con cualidad, pero esa fue en un lugar del sur del continente que estudió en la capital, una facultad seria. Pero allí en la parte de la tríplice frontera hay muchas pseudofacultades. E isso vai trazer um problema grave para a qualidade da medicina. Como que como que foi a faculdade do senhor? Tem muita diferença no ensino, na forma como o senhor era formado naquela época? Como que era? Como que foi o coelho interno? Sim, para entrar na faculdade de medicina, Cuba é um país, para que você tenha uma ideia, de 10 milhões de habitantes, o território é a metade de Tocantins. O sea, Tocantins mide 240.000 kilómetros cuadrados y Cuba mide 110.000, una isla. Es la mitad. Con 10 millones de habitantes, en cada departamento, cada estado, que son 16 estados, cada estado tiene una facultad pública. No existe la medicina privada en ningún concepto, ni educacional, nada. Tú eres médico para servir a la patria. Entonces, no existe eso de privado.
cada estado tiene una pública. Es lo único que existe. Y son turmas pequeñas, son turmas de 40 personas, no es semestral, es anual. ¿Qué pasa? 14 por 40 forman mucho médico para 10 millones de personas. Por eso una de las cosas que se critica del país es que Cuba está ganando dinero con el trabajo de los médicos porque exporta mucho médico por convenio para otros países. Pero es una especialidad muy rigurosa. Allí pasan los mayores un examen. Tú haces un examen igual que aquí, donde tú colocas primera especialidad que tú quieres, segunda y tercera. Si tú no pasas en ese vestibular, ahí te dan la opción de pasar en técnico. Que técnico es técnico en arquitectura, técnico en edificaciones, técnico en enfermaje. Entonces, tú tienes esas 3 posibilidades para entrar a la universidad. Si tú no pasas, vas para técnico medio. Si tú no pasas en técnico medio, vas para obrero cualificado. Entonces, por eso es que se fala que la educación es muy masiva y que la gente estudia mucho en mi país, porque es un ensino obligatorio. Es 6 años, igual que aquí, sin ningún tipo de sección. Es el estilo de la escuela americana. Cuando nos conversamos con los internos, las preguntas yo les falo, dime quién era Bilro. No. Hoy le pregunté a Joan y un interno de la OFT. Joan es de Litepad, de la primera turma. ¿Quién es Kelly? No, Ahí Joan estaba con el Farabeo. Le dije, Farabeo, ¿qué tú crees? ¿Por qué él inventó eso? Era el dedo de Farabeo que tal vez se lo furaba. Ahí él se reía porque ¿sabe quién es Joan? Aquel menino serio, muy bueno. Él está hoy de plantón ahí conmigo en el Pronto Socorro. Entonces uno pasa esos 6 años de medicina general y después hace el servicio social, 2 años, servicio social que tú puedes hacer en el ejército o en el interior del país. Tienes que servir a la comunidad 2 años y después haces la prueba de entrar en las especialidades. Cirugía, para que tengan una idea, cirugía es 4 años, no existe eso de 2 años. Tú sales formado en cirugía general y aparelho digestivo, como era antes aquí. Sí. Antes aquí era 4 años cirugía general y aparelho digestivo. Después de la briga del difunto profesor Pinotti con la gente de la GACE, es que ellos se separan en cirugía general y trauma, que es Dario Berolino, y la gente de Pinotti que va para el aparelho digestivo. Aí tem cirurgia geral avançada, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia do trauma. Caras, ellos brigaron allí científicamente y todo el mundo pegó su colegio y sus sociedades. Es por eso, pero en la escuela americana, que es la que Brasil también sigue ahora en estos momentos, está la especialidad de cirugía general y aparelhos digestivos. Se percibieron que 2 años atrás subieron para 3 años. El que quiera ser cirujano, el que quiera ser urologista, pasa 2, pero no te da el derecho de tener el título de especialista en cirugía general. Son 2 años de cirugía y después pasa para la especialidad de... Entonces, esa fue la escuela nosa. Yo falaba con los residentes. Un ejemplo, el módulo de cirugía pediátrica de es 8 meses. Tú sabes operar cirugía pediátrica. Cuando yo llegué a Tocantins, no existía cirurgião pediatra. Yo era el que operaba todo en Porto y aquí en Palma. Dá desespero quando ele pega aquela criança. Não, põe no bloco. Não põe não. Não. Então põe. Dá desespero, meu filho. O senhor quer o Farabeu, filho? Yo me lembro cuando llegué a Porto, me ligan del hospital materno. No sé si ustedes saben que es 2 cuarterones, pero antes el hospital materno ficaba junto con el hospital regional. El hospital materno era el hospital de Merval, que era un hospital particular. Mas isso em Porto. En Porto. Ahí nació el menino, todo ahí nació un menino con una estenosis pilórica. No para Goiânia. Goiânia era 800 kilómetros. Yo opero. Eu não sei cirurgião, eu opero. Nós estamos preparados para operar criança. Fiz mi cirugía de Fred Haste, la crianza
hoy en día está viva, operaba todas las crianças que llegaban. Não é passando Não, medo não, desde os não, tempos não. dos incas, maias e No, aztecas. no piensa que yo operaba estenosis esofágica, esas cosas grandes, no, ano imperforado, eso son cirugías de altos quilates que precisa ser especialista en cirugía pediátrica. Pero las cirugías de hernia, Apendicite. apendicitis, todo era yo el que operaba en Porto. Es por eso que una de esas veces nos otorgaron el título de ciudadano portuense. Entonces la gente me pregunta, ¿tú fales enrolado? ¿Dónde vos le digo? Soy portuense. Tengo el título de ciudadano portuense. Hein, Pedrão, deixa eu te falar, você estava falando sobre residência médica aí, recentemente a gente viu, né, a mudança de 2 para 3 anos, aumentou 1 ano na cirurgia geral, e parece que é uma tendência, a GO aumentou também um tempo atrás, a pediatria aumentou, parece que uma tendência a aumentar o tempo de treinamento desses meninos, talvez até pelo número de médicos que acabam se formando e talvez que não tenham uma capacidade técnica ainda bem apurada. Tu é a favor, assim, do sentido de aumentar esse tempo de graduação, ou seria melhor, por exemplo, expor esse menino a mais experiências dentro de um tempo curto? Tu acha que é melhor aumentar o número? Yo acho que es mejor. La residencia significa trabajo en servicio. Ensino, trabajo y servicio. Y escravidão. Y dois. Obrigado. No, esa época de escravidão ya acabó. Ustedes percibieron ahora que allá en la Unicampi el servicio de ortopedia se levantó en greve total. Foi. Pero bueno, es un tema que después podemos hablar de residencia. Yo solté la coordinación de residencia para entregársela a Bruno allá en el Eu passei de volta, né? Tá aqui, leva. porque era muy conflictivo, É pero verdade, foi tu que passou pra yo gente. pasé É para verdade, você né? por la briga aquella que yo tive. É verdade, verdade. Ahí pasamos para Bruno la residencia. Pero bueno, yo acho que 3 años es un tiempo que el cirujano futuro se puede preparar bien. Hay una serie de áreas que él fica muy leve, o sea, leve, poco conocimiento. Porque nos estamos formando aquí un cirujano que atiende mucho trauma. Pero cuando él va para la cirugía del abdomen, del aparelho digestivo, él siente sus dificultades. La cirugía de hernia siente sus dificultades. Entonces 3 años sería bueno. Y dividirlo bien esos módulos. Un ejemplo, un cirujano de geral, él tiene que saber hacer una histerectomía de emergencia. Hace poco llegó una grávida traumatizada y el residente entonces dice, llama al ginecologista y dijo, no precisa, vamos a hacer la histerectomía, no, está sangrando, vamos a ligar la hipogástrica. Y son cosas que tienen que saber defenderse, tienen que saber hacer laqueadura, tienen que saber hacer histerectomía, tienen que saber hacer tiroides. Otra de las experiencias mías aquí, el único que hacía tiroides antes de llegar Reginaldo, antes de llegar Daniel y Damaxo, éramos nosotros. Tomé y yo hacíamos la cirugía de tiroides y la cirugía torácica, porque no había cirujano torácico. Caraca. El primer cirujano torácico que llegó a Tocantins, él tuvo un accidente, era de São Paulo, viniendo por Ajaya, y el cara dijo, no voy más para Tocantins, y ficó un tiempo sin cirujano torácico. Ahí vino Danilo, y después vino el doctor Marcos Campos. Ah, o Danilo veio primeiro? Danilo vino primero. Ahí, después Marcos Campos. Y Freddy, que estaba allá en Araguaí, le empezó a ver que vinieron gente para acá y él también, como era concursado, quiso venir para Ele acá. veio pra cá. Caraca. O senhor. Vai. Mas puxando esse gancho aí, doutor, com relação, né, o ocorrido lá da Unicamp, né, do desligamento em massa. E vendo tudo que o senhor já viveu aí, o que o senhor pensa com relação a tudo isso? Da escravidão, da residência, que o senhor disse que já não é mais, então deve ter sido bem pior anteriormente. Na tua época era No, déjame falar. Es que ahora tengo una serie de conceptos. Por ejemplo, a mí, los amigos míos eran todos blancos, eran 5 blancos contra un negro. ¿Tú crees que ellos me decían, Pedro, Peter? No, ellos me decían, el negro, ven acá. Y allá, racismo, allá te fusilan. Siempre la conocieron por negro, entonces ahora han puesto una serie de determinaciones. No que escravidón. No, señores, es sacrificio. Residencia significa sacrificio. Si tú quieres aprender más, tú tienes que hacer extra. Si no, tú no aprendes.
Voy a poner solamente un ejemplo. Sábado anterior que yo tuve plantón del mes pasado, llegó alrededor de las 6 de la tarde un ferimento en la Unión Esófago-Gástrica. El residente ficó, él terminaba el de primer año, ficó, dice, no, yo quiero ver eso. Eso no es esclavitud, es un sacrificio, él quiere ver, él quiere sentirse. Ahora, también tienen algunos preceptores, algunos profesores que abusan del sistema, o sea, obligan a los meninos a ficar obligatoriamente. Yo acho que el ejemplo del profesor es lo que sigue el residente. Si son aquellos profesores o jefes mandatarios, aquellos autoritarios, el cara va a hablar que es esclavitud, porque él no da el ejemplo. Eso igual que yo llegar al plantón y decir, no, resuelve los problemas y yo deitado allá en el reposo. No, tú tienes que dar el ejemplo, voy para allí con él, lo faço con él, las cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, es el término que se utiliza. Yo he hecho que residencia fue fundada por un cirujano, la residencia por primera vez. Fue Halstead. De história ele sabe tudo. Eu não Fue tinha nem Halstead, ideia disso. y él mandó, fue el primer cuerpo de residentes, y se le puso residente porque ellos moraban en la casa del doctor Halstead, del lado de un cuartiño. Ahí los mayores residentes, Halstead pegaba y los dejaba tomar libros en la biblioteca pessoal de él. Es una historia interesante. Entonces, sí, eran residentes porque moraban allí en el hospital creo que era el hospital que actualmente es Harvard. Era la residencia. Se le puso residencia porque tú trabajabas en servicio y morabas allí. Tenías que estar allí para ver todo. Entonces era un honor ese tú decir a tu amigo residente que estaba viendo, sube que vamos a hacer un baleado en el pericardio. Uy, Nino, yo subía rapidón. Y en mi hospital los residentes tenían una casa, la casa de la residencia. E às vezes os caras ficando menos dentro do hospital. Ficamos ahí en el hospital. A gente não vê. No ve, pasa el tiempo y no ve. Entonces es el interés, pero el interés del ejemplo que te den tus jefes, tus preceptores, tus profesores. Era o que eu via na minha residência quando eu estava passando na enfermaria. Na enfermaria, um monte de casos legal, de trauma, de não sei o que. Eu falei, velho, eu não vi isso, como é que operaram. Eu cuidei do pós, mas eu não vi como é que operaram. Então, operaram no momento onde eu não estava na residência, porque eu estava em casa, assim. Aí eu falei, poxa, se eu tivesse aqui, talvez eu tivesse visto, né? Naquela época, a gente fala assim, mas eu imagino o pensamento dos ortopedistas, da residência de ortopedia, que talvez eles não tenham o discernimento hoje ainda de pensar nisso, porque eles estão com um serviço inteiro nas costas. E talvez a gente sozinho, até porque eles reclamaram não só da carga horária, eles reclamaram da parte educacional del equipe que chefiaba él, lo que nos daba el ejemplo. Por eso que falaron, es trabajo esclavo porque lo que ustedes tienen que hacer no fácil. Un ejemplo, en la enfermería, uno va toda segunda-feira en la enfermería, yo fico ahí con los internos y con el residente y hacemos seminario y preparamos. Eso estimula al residente. Ah, sim, com certeza. Já es una passou cosa com ele? interesante. Já? ella recibió la previña mía que yo faço para poder entrar a pasar visita. ¿Tú no fez la previña que yo? Do paciente lá de cima. O Pina, quando passou, falou, me manda mensagem a hora que você sair de casa pra hospital, 4 horas da manhã. Falei, bobo, vai lá, segunda-feira, o pau quebra. Mas aí, assim, ó, deixa eu só te fazer outra coisa. Aí a gente vai confrontar um outro negócio. E disso eu gosto de falar também. Hoje, teoricamente, a gente tem 60 horas semanais para o residente, né? Tanto você ou a grande maioria acha que não forma um bom cirurgião com 60 horas. Talvez ele precisaria ter um sacrifício, às vezes ficar um pouco mais para ver uma cirurgia e tal, enfim. Mas se a gente trouxer isso para o internato médico, diminui ainda mais, são 40 horas. Né? E se tu pensa, e é uma manobra de algumas faculdades, não usar 40 horas por conta da lotação dos hospitais, usar aquelas 8, que são 20% de carga teórica, e deixar o aluno só 30, 32 em loco, tu não acha que isso tem um prejuízo gigantesco para a formação do aluno, no sentido de que você está
pouco tempo dentro do campo de estágio. Você vê pouca coisa, porque 30 horas é um plantão de 24 e meio só. E acabou na semana inteira, sabe? Então, antigamente, na minha época, o interno Era ficava interno, o tempo ele estava internado no hospital. Ficava lá, tinha sobrecarga de carga horária, a gente ficava cansado, tinha tudo Pero isso. no se falaba de eso, de trabajo escravo, ni que yo estaba trabajando el día todo en el hospital. Mas o que eu vejo hoje é que eles não cansam, como eu cansava, mas eles conseguem estudar como eu não estudava. Exatamente. Alguns, né? Não todos. Mas fazem isso. Então meio que inverteu. Você acha interessante carga horária desse jeito? Ficar menos dentro do hospital? Não sei se é até um padrão americano, né, de estudo. Cada vez menos ficando dentro do hospital, eu acho um prejuízo. Los Estados Unidos está virando para eso. ¿Qué acontece? Que el mundo ha ido cambiando. No es la misma época que você y yo estudiamos que lo que están estudiando ahora. Para que você tenga una idea, para yo hacer una investigación, yo tenía que pasar un correo, una carta, escribirle a la editorial de las clínicas cirúrgicas de Norteamérica. Ahí con 2 meses llegaba la información. Entonces, esta es una revolución en la tecnología que facilita muito más rápido y mucho mayor conteúdo que en la época nossa. En la época nossa era libro. Tú te volvías loco por los libros. Ahora tú fácilmente accesas un sistema tecnológico por la internet, accesa tecnológicamente una cirugía. Por eso aquí, ¿no? Y tú puedes ver la cirugía. Yo no estaba, pero yo vi porque estaba siendo filmada la cirugía. O sea, yo tengo un conocimiento tecnológico mayor, va a llevar a que las personas trabajen manualmente menos. Entonces, yo soy de los bellos que yo soy a favor de los avances tecnológicos. Yo acho que por la situación de aquí de Tocantins, que tenemos pocos hospitales y muchos académicos, yo acho que se forman bien. Y la mostra delo, te posso falar ejemplos clásicos. ¿Quién es hoy Diogo? ¿Quién es hoy Freddy? ¿Quién es hoy Ederson? Fueron los primeros residentes que tuvimos aquí, con esas 60 horas. Fueron internos. ¿Quién es la cirugía torácica? Fueron internos, Gracilene, fueron internos aquí. Entonces, con menos carga horaria que la época nosa, pero fueron ayudados por los avances tecnológicos. Un ejemplo, yo voy a dar trauma cardíaco. Yo tengo 5 grabaciones, o voy al Wintruve y pego 5 grabaciones y le digo, así se aborda el tema. O pego un app que se llama Surgery de Harvard, que con el tablet yo dibujo dónde va la incisión y él te dice, está correcta, está incorrecta. Entonces son sistemas que ayudan mucho al ensino y disminuye la estadía de ellos en el hospital. Ahora, eso es una briga mundial. Es una briga mundial porque están los antropologistas médicos que dicen que hay que tener más contacto con el paciente. Se ha perdido un poco el contacto con el paciente por los avances de la tecnología y por eso es una briga en los Estados Unidos que existe pacientes y hay pacientes. Existen historias clínicas y hay historias clínicas, o sea, todo por el iPhone. Sí. Entonces, eso es un análisis muy grande, pero yo sí acho que la carga horaria de un interno debe ser de 8 horas diarias, 40 horas semanales y un día de descanso. Y los residentes deben ser 100 horas. Y el ejemplo es ese. Los residentes es dedicación exclusiva, pero tú ves los residentes saliendo de la carga horaria de la residencia y van a dar un dineriño al hospital particular, van a otro. Entonces, es trabajo esclavo. Ese no es trabajo dinero. Que la bolsa de él es poca. Y tú sacas la cuenta y ellos trabajan más de 100 horas. Entonces, no es la residencia tanto. Entonces, no es la residencia. Que es esclavo. Faz sentido, el problema es que el médico es esclavo de su trabajo. Y siempre fue así, va a ser así siempre. El médico que no sea esclavo de su trabajo va a tener 1000 problemas en su vida.
porque tú tienes que dedicarte a tu profesión. Es una de las profesiones más antiguas y la que precisa de más dedicación a tu paciente, a lo que tú vas a hacer, igual que la de professor, precisa muita dedicação. Faz sentido. Faz total sentido, eu acho que é isso mesmo. Mudando um pouquinho, o senhor falou sobre serviço voluntário depois que terminou a faculdade. Onde que o senhor fez o serviço voluntário do senhor? Ah, serviço social obrigatório. Igual que é voluntário. En Cuba no hay nada voluntario, todo es obligatorio. Uma fachada. Es servicio militar obligatorio, servicio social obligatorio, o sea, ya es firme. Si tú te sales a la línea, te entra rapidón. No, muy simple. Tuve una experiencia bonita cuando terminé el primer año de mi servicio social, que fue en el interior del país. Pasé en la residencia y me dieron la residencia de cirugía en La Habana. Ahí, después que pasé un año en el interior del país, fui para Habana, me dieron la residencia y comencé mi residencia, pero en la época hubo una guerra en la región de Nicaragua. Eso fue una época que estaba el gobierno sandinista, había comenzado y tenía una contrarrevolución. Y precisaban de cirujano para la guerra. Y esa fue mi experiencia de guerra de 2 años. Meu Deus. Eso fue para guerra De Nicaragua. Ahí fue donde yo aprendí de verdad cirugía. Doutor, Porque- conta aí pra como gente. que era? Eu sou só um menino. Não, eu tô verdade. impressionada. Como é que foi a execução do senhor lá? A gente gostou. No, es muy No, con simple. certeza. A capa da thumb vai ser medicina de guerra. Pode anotar aí. Es muy simple. É simples, en tá ouvindo, Simples, né? a bomba É caindo. simples, Cuba, você entra com a arma, você pisa na mina. terra pra não pisar na mina. Não, Mas se você não, chegar não. no fim do negócio, você é acertado por uma No, bomba. es muy simple, Bruno. Déjame falarte. En desde primer año, tengo una materia que se llama cirugía militar. O Já sea, no primeiro ano. Desde el primer año te van preparando. O senhor vai Aí- botar isso na nossa grade? Es muy interesante y es dada por médicos Por militares. que não? Por que não? Es dada por médicos militares y entonces tú vas pasando el primer año, segundo año, ya en el internato, termina el internato y los primeros 6 meses de graduado te designan para una unidad militar. A mí me designaron en la época para la unidad de tanques, de médico de la unidad de tanques. Yo veo que los meninos de 16 años, porque el servicio militar allá es 16 años. Y tú con 23, médico con 22, 23 años. Los caras no te quieren respetar porque son casi de tu edad. Ahí te mandan para ir como teniente. Tú tienes que servir 6 meses al ejército, obligatorio. Ahí después vas para el servicio social. Ahí ya te então, dan desses 2 anos, 6 meses en el servicio militar. obrigatório. Obligatorio. E o resto tu vai pro serviço social Para el servicio, obrigatório também. obligatorio para donde te manden, donde haga falta médico en el interior del país. Tu não escolhe. No, tú no escoges. E te manda Ellos e te tipo, mandan. fica mulo e vai embora. El Estado tal dice, yo preciso 15 médicos aquí para el Jalapón. Va para allá para el Jalapón. Obligatorio. No hay que, no, que mi mamá está doente. O Estado é tipo o staff, entendeu? Entendi. Y entonces ahí ya tú sales a los 6 meses Quantos con, aprendizados que eu vou tirar daqui hoje. Medo. sale con los grados de teniente ya. Tú puedes servir, por ejemplo, tengo 2 colegas que siguieron la carrera militar. Actualmente uno es oftalmologista y otro es neurocirujano, militares. Ahí comencé el servicio social, después volteé del servicio social cuando pasé para cirugía geral. Ahí estando en el hospital a los 9 meses se forma ese conflicto en Nicaragua y me designaron porque mandan gente joven, no mandan vellos. Ahí me mandan para allá. Yo me lembro como si fuera, y voy a hacer una anécdota. Yo iba junto en el avión con una médica ginecologista y dije, no, esta va a ser mi enamorada. Já escolheu. Cuando llego allá al aeropuerto de Managua, capital de Nicaragua, el chefón militar, doctor, entra atrás. Me sentó en la parte de atrás de la camioneta para cuidar las manos. Y yo, no, ¿a dónde yo fui a caer? Más nunca vi a aquella doctora. Oh. Me mandaron para el hospital de la frontera, que era un hospital de campaña. Es todo de lonas, pero con aire acondicionado todo.
E aí minha missão era fazer cirurgia geral e aparelho digestivo, todos os baleados que chegavam. Havia en el grupo mío táctico, había un neurocirujano, un bucomaxilo, cirujano geral y aparelho digestivo, un ginecologista y enfermeros. Ese era el grupo de trauma del hospital mío. Y era toda hora. Hubo días que llegaron 15 feridos, 20 feridos. Y fue esos próximos 2 sanos. Cuando llegué al hospital universitario en Habana, yo fui a pasar un dreno de tora en el pronto socorro y el profesor por poquillo me exonera de la residencia porque había que pasar en el centro cirúrgico. Yo quería pasarlo, si yo pasaba en el mato. No, pero aquí tú no estás en el mato, estás en el hospital universitário. Cara! Aí o senhor chegava e passando dreno, escutando barulho de tiro, bomba, ¿Qué avião acontece? dando No, rasante. los hospitales militares en la guerra, ellos no están, ellos no están en el frente de combate, ellos fican en la retaguardia. Aham. Y ellos son, aunque sea una lucha irregular, ellos siempre son algo de tomar, pero no de agresión, de bombardeo, son albos para el ejército contrario tomar como refén, no como destrucción. Café com leite. Entonces ellos quieren siempre tomar la base hospitalar porque al cortar los suministros y la base hospitalar el ejército se desmoraliza. Y entonces es bien defendido. Yo no tuve que pegar armas, mi arma era el bisturí. Tú tienes que Tu foi tener pra guerra armas. desarmado. Sí, tú vas desarmado, tú vas como médico, pero tú tens tu arma para en caso ya de vida o muerte, tú tienes que pegar el arma y deixar los Eu pacientes. vou desarmado. Aí o mas senhor vai atira, tá! que- Não, peraí, vou consertar agora. No, no es Bota na así. mesa. No, no es así. Vou atirar mais em cima porque o estômago É. é mais fácil de costurar. É mais fácil de costurar o estômago do que... Ai, que me dá muito trabalho. Fue una Cara, experiencia que, boa. que louco, velho. Foi uma experiência Não, boa. eu fico imaginando assim, Não. Deve 9 ser muito- meses de deve ser residência. muito doido ir pra Não. ser médico É. na guerra. Ahora, es muy doido. Un ejemplo, yo salí 2 veces porque está el campo de combate y hay unas ambulancias blindadas que se llaman BTR, son rusas. Y tú pegas el paciente, ella ven corriendo y tú el ferido, están señalizados por los jefes de batallón en una banderiña y ahí está, hay alguien ferido. Y tú ven y ella pasa por encima del ferido, se posiciona y ese blindado tiene en base un buraco. Aí tu y pega. tú pegas y lo entra para adentro y sigue andando. Ah, tu não sai de dentro. No, do tú no negócio. sales dentro del blindado porque puede, Trancado pra sair, porque tomar- puede haber un francotirador que te dé. Que te vê. Entonces tú Que pegas, louco, velho. tú pegas interesante, es muy interesante. É muito interessante. É simples. Não é Não, simples, é é um carro com simples. buraco no meio. Entra você pelo vai lá, buraco, pega. sobe. No, es una cosa interesante porque Opera dentro del carro. por eso para mí es de importancia la juventud. La juventud es una cosa que uno hace cada cosa interesante y por eso es que las habilidades se adquieren en la juventud. Por eso yo presto tanta atención a la juventud. La juventud puede cambiar el curso de cualquier sistema, de cualquier situación, porque uno va sin miedo. Mi mamá y mi padre en Habana rezando, y yo como si nada, yo iba a la ciudad que era un povinho que ficaba perto de noite a comprar cosas y eso, y la gente decía, te van a matar, y tú no tenías miedo. Entonces cuando uno es joven no ten miedo. Imagínate, servicio militar igual que en los Estados Unidos, 16 años. Ver a aquellos que te defendían de tu ejército con 16 años no es brincadera. Não, É verdade. Ir para Afganistán con 16, 17 años. criança. Aquí por lo menos en Brasil es a partir de los 18. Ya tú eres un poco más maduro, pero 16 años tú das tiro para frente. Sim. E o senhor ficava... Chegava a mexer um pouco na cabeça do senhor, porque voltava a galera que o senhor convivia lá, né? Mandava pra guerra e quando voltava, abria o pano, tava um amigo do senhor lá na mesa. Tuve esas 2 experiencias. Tuve 2 amigos míos nicaragüenses. Uno fue atingido por un foguete. Que massa. Él ficó carbonizado. Yo lo conocí por la corriente. Que louco. Pela corrente. Por la corriente se conocen, porque la corriente no derrite. No Todo el que va para allá ponen una corriente que es un metal que no derrite. Um foguete. Un foguete, RPG-7 se llamaba esa arma. Es un foguete individual que ellos disparan contra los carros blindados.
Meu Jesus Cristo. Y el otro fue asesinado. Llegaron durmiendo y lo mataron. Pesado, viu? É uma situação bem difícil. Chegavam 15 pacientes, assim, eles Feridos chegavam todos. de quê? Numa ambulância, num carro? Llegan carregando nas costas? en esas BTRs, Aham. en esas BTR o en camiones blindados que trae 15, cada camión de esos es como si fuera una litera. Aham. Los traen así, ahí los clasifican. Tú tienes que operar primero, no al más grave. Tú tienes que operar al que primero se recupera. Que vai salvar. Aquele que tem chance de tem sobrevivência. El que más chance tenga. Aquellos protocolo baleados está- de cráneo eran los últimos que se dejaban. E o senhor já ia operando e Já pensando, cara, iba daqui a operando, pouco tem outro ali. y va entrando, y va entrando, y va entrando. O Es un- esgotamento físico seu era grande. Era grande, era Físico e grande. psicológico. Yo, é o yo tempo todo estuve mesmo. 16 horas una vez en el centro cirúrgico. Fue el tiempo que más estuve. Salía 15, 20 minutos para Comer comer alguma coisa e ficar em pé. y E ficar en- quando o senhor voltou? Como que foi? Porque assim, meu Deus, eu não consigo nem dimensionar o que deve viver lá. Só o que eu vejo em O senhor filme. acordava de manhã querendo ir pra guerra? No, no, Ah, no, explodiu! no, lo peor que me Estourar minha esposa. no, lo peor que me aconteció en todo ese periodo, esos 2 años, es que mi novia me abandonó. Eso fue lo peor que me aconteció. Fue una cosa interesante, ella estaba conmigo, pero ella no fue porque soy Iván Gómez. Y ahí, cuando llegué, no, ya terminamos, de ahí fue la vida así. Mi historia, mis colegas estaban más adelantados, ahí yo terminé mi residencia, ahí fiqué trabajando como profesor en las facultades, porque eso de ir ese tiempo a la guerra te da méritos. Uno de los méritos que me dio fue que me entregaron un carro 0 kilómetros y un apartamento. Imagínate, en Habana, soltero, un carro y un apartamento. Ficou bom demais. Se fosse bonita, aí completava. Já pensou, rapaz? E deixa eu te perguntar, como que é o sistema público, o SUS, entre aspas, Sim. lá de Cuba em relação ao daqui, assim, é muito, extremamente diferente? Como que funciona? No, aquí está parecido. Lo que pasa es que ellos tienen una administración muy fuerte, muy severa, y el flujo es bien controlado, bien direccionado. Ejemplo, existe el médico de familia, PCF, que él es el que controla todo. Él te controla posiblemente hasta tu vida política. Él sabe todo. Todo de ti él lo sabe. Si tú te reúnes con elementos no Él revolucionarios, sabe tudo. todo. É tipo Wellington. Médico de la familia es tipo As fofocas, ele el sabe mediador de ahí de donde tú moras. Ahí tudo da lá fora. Dá lá fora. existen las policlínicas, que es otro nivel, que ahí se faz ya resolutividad N1. O sea, tú puedes operarte ahí una niña, puedes operarte ahí un nódulo de mama. Existe después los hospitales, que es nivel terciario. Y después de todos esos hospitales existen los 2 hospitales universitarios que de ahí no tienen cambiamiento para otro lugar. De ahí tú vas para el CEO o vas para tu casa. Y existen los institutos especializados. Existe, por ejemplo, en Habana, los institutos son los que pegan pacientes de todo el país. Son los casos más difíciles en el instituto. Está, por ejemplo, el Instituto de Oncología y Radiología, está el Instituto de Pulmón, está el Instituto de Geriatría, está el Instituto de Cirugía Mínimamente Invasiva, que yo trabajaba en el de Mínimamente Invasiva. Entonces son Tudo governamental. pequeños nichos Serviço. de alta cualidad, que están los mejores aparelhos, que a veces falan, no, la gente no llega allí, llega. Lo que tú tienes que pasar por toda esa triage que va pasando. Llega a lo más complicado de esos lugares. Que doido, cara. Como que é a vida do médico lá em Cuba? Es muy simple. Muito Tudo simples. é simples. Tudo pra é Todo es eles. simples. simple. Pra guerra Muy é simple. No, es muy simple. ¿En qué aspecto? Ganha bem igual. A ganha. remuneração no, é no, igual aqui. no. Não. Por exemplo, hoje a Inferior. gente vê que o médico aqui, ele tem um padrão de vida. Sí, como, exactamente. por exemplo, lá também, Allá no existe padrones. Todo el mundo es igual. todo mundo é igual mesmo. Eso es lo ruin. Ajá. Todo el mundo es igual y es una cosa bien difícil de entender. Solo tú percibes cuando tú sales para el exterior.
Enquanto o senhor estava lá dentro, o senhor Tú não tinha estás essa cego. noção de... Tú estás cego allí. Tú, Você é doutrinado naquele sistema. tú desde criança eres doutrinado y tú no ves más allá. É cultura, Mas né? não tem nenhum tipo de acesso à informação ao que está acontecendo fora? Ou ela chega de uma forma que eles passam? Chega. Até a TV é Chega, manipulada. pero está muito manipulado e muito controlado. O senhor acha que até hoje lá ainda é assim? É assim. Então foi uma Só libertação, não né? vai ser assim Ah. cuando los americanos tiran el bloqueo. Ellos no han sido inteligentes. A la vez que ellos tiran el bloqueo, acaba el sistema. Porque es 90 kilómetros. La gente me pregunta, ¿por qué los cubanos fuyen? Es 90 kilómetros, si ponen a Miami a 90 kilómetros, aquí todo el mundo va para allá. Vai mesmo. Y es agua rasa, no es océano, es mar. La profundidad más grande es 8 metros. E como que funciona esse modelo igual o senhor fez de conseguir sair de lá para ser exportado para outro país? Es ese intercambio que existe con otros países. Exportar, Yo vine, no, exportando no, você es foi intercambio. exportado, caralho, exportar, você não é exporta exportar, carne, soja, essas coisas, não é mercadoria, velho. Mercadoria. No, es casi me sentí un mercaduría. Él hizo una pregunta interesante, es casi mercaduría. Yo mandaba la mitad de mi salario, todo lo que yo ganaba aquí durante 4 años. Metade? O senhor mandava para lá. Era obrigatório, já Obrigado. vinha Obligatorio. deduzido. Descontado na folha. No, no es la folha. No. Yo lo recibía, pero por honestidad, Ah. tú mandabas la mitad. Mas Ya era casado y yo mandaba la mitad. Mi esposa entendió eso después. Pero para que tú veas cómo la gente se adoctrina. La primera vez que yo llevé a Joan Pedro a Cuba, tenía 1 año. Él empezó a ver los animados. Los animados que pasan allá para las crías. 1 año. Cuando te me dice, pai, esos americanos son buenos. Ellos quieren tomar a Cuba de esclavo. Un menino que solo veía animados de aquí. Me hace esa. Entonces, es un poco adoctrinado. adoctrinado de lá. ¿Tú me entiendes? Caraca. Y entonces Loucura. tú sirves a tu povo. Que realidade totalmente diferente. E parece distante, mas na realidade não é nada distante. É, É, muito mano. próximo. E tu tem visitado lá? Yo voy todo año, Todo o año. casi todo año. Ô, leva a En gente, estos, vamos pegar um la postinho última lá. vez que yo fui fue Ih, calma aí. la Ele última. tem casa lá. Aí, então. Yo tengo casa. Leva a gente. É, mano. Pues vamos a levar. Pra passear de verdade. É. Por que não, pá? Porque Bueno, assim, yo te, tudo yo bem, te voy, porque yo te voy a falar algo. Yo llevé 12 casales de aquí de Tocantins. Tá Fueron brincando. conmigo. Olha aí. Hicimos un tour en el año 2018. Fue Acabou- muito é mais difícil. É legal. na Cuba, Eu imagino. não? E Acapulco é Cuba? No, es México. É México. Pero es frente a Cuba. Olha aí. Es la playa igualcilla. de jogar água no meu corpo. Ó, galera, é o seguinte. Vocês aguardem. Teremos stories do pós-plantão lá em Cuba. em Cuba. Quero saber o que dinheiro tu vai dar. Tá terrível pra nós. fazer uma Eu vou abrir um caixinha. projeto de pesquisa. Cadê o CEO aqui? Cadê o Não, CEO? Não, pra nós. Vai, senhor. Colabore. No, yo voy a hacer una historia muy interesante para que tú veas que existen los intercambios. Porque la gente fala que izquierda, que derecha. Yo llegué aquí con Fernando Enrique Cardoso. Foi. Cuando la gasolina estaba a 0,75. Nossa. Esto era un país Meu rico, Deus do céu. 0,75. Tá bom. Bruno, ¿por Tá qué bom. Bruno, vos ídame a casa, ¿por qué yo moro ahí? En la época eso costaba 15,000 reales. Era 15,000 dólares. Tú ganabas de médico, el salario en el 97 era 2,000 reales. Entonces tú reunías y ganabas eso. Ahí yo compré ese lote cuando terminó Avelino, aquella región mía de la 21 le decían el Avelidódromo, porque eran lotes que moraban gente de Avelino y de Siqueira. Ahí era barato en ese aspecto. Entonces, uno llega en esa época, uno va viendo que la situación va cambiando, al igual que va cambiando el encino, va cambiando la manera de formar. ¿Quién iba a falar que ustedes iban a formarse por problema, el sistema de ensino de problema? ¿Quién iba a decir que ainda lo efectivo estar con el sistema de ensino tradicional? Yo acho que el sistema PBL de ustedes es mucho mejor, porque tú piensas, y eso es lo que nos queremos llevar, que la gente piense. Yes.
Lição de vida. Y faço esa metáfora para que tú entiendas cómo es la situación de mi Teja. Tú tienes que pensar. La primera vez que yo salí en el exterior fue un curso que me mandaron en Canadá. Foi? El gobierno te paga todo, él te prepara para que tú sirvas para él. Me mandaron al Canadá. Yo nunca había visto un videocassette. Era en la época que comenzaba el videocassette. Y ahí yo le dije al colega, otro es un aparelho que es lo último del mundo. Lo último. Y compré solo 2 películas. Los ¿qué hizo Peter? Lo último. O rei de camarote. Era el rey de Nueva York. Caraca, bicho. Doideira, viu? Rapaz, aqui tem conversa pra dar 6 dias aqui, não tem? Tem. É. Perguntas, meninos. É isso aí. Então, a data da viagem. O senhor prefere ir ao final ou ao meio do ano? Ele vai te encher o saco, ele vai querer. Galera, é o seguinte. O papo tá muito bom, o papo tá extremamente proveitoso. Queria te agradecer por você ter vindo aqui. Eu acho que eu vejo que você foi um dos caras que mais despertaram o interesse desses meninos aqui. Eu vejo que o papo tá bom quando eu vejo o Pino assim, ó. Mas e aí? Eu acho que você tem realmente uma história de vida que vale a pena ser difundida Sensacional. para todo mundo, não só para acadêmicos, né? Para mim também. Eu nunca imaginei que você tivesse participado de uma guerra, né? Eu sempre tive vontade não de ir para guerra, mas de trabalhar, De trabalhar. com isso, né? Tem Médicos Sem Fronteiras, né? Sempre tive vontade. Então são coisas e experiências que a gente não passa, mas que vê quem passou e fala, pô, legal. Talvez é isso que eu queria fazer, ou não, realmente não era isso que eu queria fazer. Por isso que eu te falo, aqui daria para conversar horas, dias conversando. E eu acho que acaba um podcast agora já com a sensação de que a gente já vai te convidar para um próximo, porque... No, y hay algo muy interesante. Yo vi por primera vez eso de casualidad y me inscribí ahí. Y no sé, qué interesante está eso, porque una de las cosas que yo más quería participar era en aquel programa que era allá en San Pablo, en la Paulista, la librería, en el Teatro Cultura. Yo tenía ganas de ver aquellos caras. Y entonces fui un día a San Pablo y dije, Luciana, vamos a ir allá para ver cómo son los caras, cómo ellos conversan con la gente. Porque a mí me parece, y ahora me parece estar en el programa asistiendo. Entonces yo fui siempre fan del podcast. Yo acho que es una cosa interesante para los alumnos, para los académicos. Yo acho muy genial, porque el que no reconoce su historia está negando el futuro. Entonces uno tiene que ver las historias de los que ya pasaron. Yo te pongo un ejemplo, Bruno. Yo lembro como si fuese hoy. Cuando yo llegué, me faltó esa historia porque es interesante. Imagínate, soltero, 33 años. Los primeros internos que yo tuve fue en Puerto Nacional. Era el campus avanzado de la UFG. Actualmente existe el predio, que es aquel que es UFT, antes de llegar a la plaza de Puerto Nacional. Y venían los internos de la UFG eran doidos por venir para Porto. Era Porto y Anápolis, que ellos iban al interior, igual que nos vinimos aquí al Jalapón, mandamos aquí, ¿verdad? Ellos venían todo año, pero era el año completo. Ahí yo era el profesor de cirugía de ellos. Actualmente, Mira, la cirugía plástica fue mi alumno. Renato también pasó por aquí, por Puerto Nacional. Y después de eso ficó un vacío en Porto cuando acabó y se cría el IESPI. Y el IESPI, por la primera vez, yo vi a nuestro gran idealizador del ITEPAC, al doctor Esteves. Yo vi a él y dijimos, vamos a compra ahí el IESPI. Y él tuvo la idea genial de comprar el IESPI y convertirlo en el ITEPAC, y rápidamente apareció el ITEPAC de Araguaína. Y se convirtió en el grupo AIFA. Ajá. Por eso yo tengo grande, o sea, una grande admiración por Esteves, porque Nicolau es una persona que tiene una visión futura grande. Y yo acho que es por ahí, la medicina va a ser conglomeradamente, va a ser por conglomerado, no tengo otra salida, porque es donde tú puedes reunir todos los recursos
para ofertar a los académicos. Sí. Eso era una experiencia que quería contar. Fui coordinador del curso Litepaz de Porto. Ah, tu coordenou lá também? Eu fui coordenador del curso Litepaz de Porto Nacional. Já fez de tudo, já fez de tudo. O que ele não fez? Até lá no SEMI você trabalhou lá em Porto, eu vejo de vez em quando seu carimbo lá, até por aqui. Até prendeu pela passagem. De presente. Ele esteve aqui. O segundo coordenador del Litepaz de Porto. Coisa boa, coisa boa. Foi muito interessante. É aquilo que eu falei, tem muita história pra ele contar. Tem muita história pra gente aprender. Então por isso que eu te falo que a porta tá aberta novamente, assim, pra você... Coloca o nome dele de novo. Pode deixar. Entra em contato mais daqui uns dias, que a gente tem outros temas para trabalhar, por exemplo, internato. Escolas públicas, escolas privadas, postura. Eu sei que você passa a visita toda segunda-feira, você cobra demais postura dos meninos lá, e isso já tem há muito tempo, você não deixou a peteca cair e tal. Então tem muita coisa pra gente aprender, por isso que já coloca o nome aí, a gente vai... convidar você de toda forma, tá? De qualquer forma, muito obrigado por você ter vindo hoje participar com a gente e ensinar a gente muitas coisas. E não havendo mais perguntas... O livro. Só falta o livro que você me vai dar de presente. Vou te dar um livro. Isso aí. O cara já me cobrou. Satisfação, galera. Muito obrigado pela participação. Pela participação não, né? Pela audiência de vocês aqui. Obrigado por vocês terem colocado nosso podcast na telinha e nos ouvidos de vocês. Fiquem atentos para os próximos episódios e, se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem. Beijão. Falou.